Recientemente, la Sociedad Europea de Cardiología publicó unas guías para el manejo de la dislipidemia. Y eso es lo que vamos a estar revisando hoy, cómo estas guías nos van a orientar para la toma de decisiones si uno tiene el colesterol alto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ángel García, soy médico internista y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre colesterol, riesgo cardiovascular. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Avisar Anormalidades. Empezamos primero haciendo un breve repaso acerca de lo que es el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular se entiende como la posibilidad de que uno sufra un accidente cardiovascular, es decir, un infarto, una trombosis cerebral o cualquier otra complicación derivada precisamente de alteraciones que ocurren en el aparato cardiovascular a consecuencia de tener algunos factores de riesgo. Factores de riesgo que entre más tenga, pues más alta será la posibilidad de que uno presente un evento o una enfermedad de este tipo. Y por supuesto también va a estar determinado no solamente por estos factores, sino qué tan dañinos han sido estos factores ya en la salud del individuo. Ya habíamos hablado en una oportunidad anterior en cuanto a que el riesgo cardiovascular de las personas se va a clasificar de acuerdo a un porcentaje que tengan o que alcancen, dependiendo del número de factores que tengan asociados a su condición normal. Entonces, esto es lo que nos va a permitir clasificar a los pacientes como, o que uno se ubique como un paciente de bajo riesgo, de riesgo normal, de riesgo moderado, de riesgo muy alto o de riesgo alto. Estas escalas que son progresivas, puesto que el porcentaje, la probabilidad va aumentando en el tiempo, a medida que uno tenga mayores factores de riesgo, es lo que nos va a permitir orientar a la toma de decisiones acerca de qué medicamentos, qué acciones hay que tomar, o bien para prevenir que un evento cardiovascular se presente, o bien para que si ya se presentó, no se vuelva a dar. Es importante que recordemos lo siguiente. El colesterol elevado actúa en el cuerpo de forma, pudiéramos decir, tóxica o dañina en función de dos elementos que son básicos. Uno, en función de los procesos inflamatorios con los que él se relaciona, y dos, con la producción de una enfermedad que probablemente ustedes ya hayan escuchado con anterioridad, que se llama arteriosclerosis. Es precisamente la combinación de estos factores de carácter inflamatorio y de arteriosclerosis lo que van a producir estos daños finales o estas enfermedades o complicaciones cardiovasculares mayores, que es lo que se busca prevenir. Por ejemplo, lo que son los infartos, los trombosis, aquello que la gente conoce como preinfarto o angina, que son estos dolores que aparecen en el pecho de las personas que tienen enfermedad de los vasos sanguíneos que llevan sangre al corazón. También vamos a tener la enfermedad renal, la insuficiencia vascular en miembros inferiores, que probablemente ustedes ya hayan escuchado porque es la principal causa por la cual se produce la amputación en las piernas de las personas diabéticas cuando hay complicaciones relacionadas con eso. Entonces, este cálculo de riesgo que nos propone la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Arteriosclerosis va a clasificar a los pacientes en función de estos cuatro grupos de riesgo que ya se mencionaron, es decir, bajo, moderado, alto o muy alto, dependiendo de los factores de riesgo cardiovascular que presenten y además del cálculo del porcentaje que arroja un calculador especial que tienen para la población europea que se llama el Score 2. Este grupo de bajo riesgo no presenta ninguna enfermedad asociada, es decir, los hipertensos, diabéticos, no tienen problemas ya cardiovasculares, y el calculador nos va a dar un porcentaje que es menor al 2%. En este grupo de pacientes, así tengan el colesterol muy elevado, no se indica ningún tipo de fármacos para ellos. Estamos hablando a menos que su colesterol esté por encima de los 300 miligramos por decilitro, es donde uno pudiera considerar la administración de medicamentos. Pero si no es de esa manera, se manejan solamente con la dieta, con la pérdida de peso, hacer ejercicio, aumentar su porcentaje de grasa corporal, la eliminación del sedentarismo, y no se hace ninguna otra medida. Para aquellos pacientes que están en riesgo moderado, vamos a considerar a aquellos pacientes que sean diabéticos tipo 1, pero con una edad menor a los 35 años, diabéticos tipo 2, pero con una edad menor a los 50 años, o que su diabetes tenga una duración menor a los 10 años. Aquí el porcentaje o el riesgo que nos indica el calculador va a estar entre el 2% y el 10%. Para los pacientes de alto riesgo vamos a considerar pacientes que tienen más de 10 años con su diabetes mellitus, un LDL colesterol por encima de los 190 miligramos por decilitro
un colesterol total por encima de los 310, que tengan ya algún tipo de afección renal de carácter moderado. Esto se calcula o se lo va a calcular su médico de acuerdo al índice de filtración glomerular, o que presenten insuficiencia cardíaca, o que el score 2 nos indica un porcentaje que sea entre el 10 y el 20%. En el grupo de muy alto riesgo, aquí ya la cosa cambia. Este grupo de pacientes ya ha tenido algún tipo de daño o algún tipo de complicación mayor, entendamos infartos, que le hayan colocado algún stent, es decir, esa cirugía que se hace en el corazón para asegurar que todavía llegue sangre a las partes del corazón donde hubo un accidente, como un infarto, los que hayan tenido trombosis, que tengan insuficiencia cardíaca, que ya tengan un compromiso renal por debajo de los 30 mililitros por minuto de su índice de filtración glomerular, que tengan diabetes y que esta ya esté complicada con algún tipo de daño a órgano blanco, o que tengan insuficiencia cardíaca. En este grupo vamos a estar hablando de que su riesgo va a estar por encima del 20%. Entonces, si nos ubicamos como paciente en cualquiera de estos grupos, dependiendo de los factores de riesgo cardiovascular que presentemos, esto es lo que nos va a permitir tomar una decisión en función de cómo tengamos el LDL colesterol. El LDL colesterol, recordarán ustedes o lo habrán escuchado o se los habrán dado a entender como que es el colesterol malo, el que está relacionado con todos estos procesos inflamatorios que van a dañar las paredes de los vasos sanguíneos, como ya les había comentado en la introducción del video. Y es algo que tienen que ustedes acostumbrarse como pacientes, que es cuando se hagan un perfil de colesterol, tienen que hacérselo como colesterol total y fraccionado, es decir, que tenga colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, colesterol VDLL. Algunas veces se pueden solicitar las lipoproteínas dependiendo del grupo de riesgo, pero por lo general para la mayoría de la población con el colesterol total y fraccionado es suficiente para poder determinar el riesgo cardiovascular que tiene una persona. Entonces, en pacientes que sean de bajo riesgo, pero su colesterol LDL esté por encima de 190, esa sería la única condición para considerar en este grupo de pacientes la administración de medicamentos. Para el paciente que está en el grupo de riesgo moderado, un colesterol entre 116 y 190 ya es para la indicación de algún tipo de fármaco. Para los de alto riesgo, un colesterol que esté por encima de 100 ya es de alto riesgo, y en los pacientes de muy alto riesgo se busca que su colesterol esté por debajo de los 70. Entonces ahí y ya este grupo ya debería estar recibiendo algún tipo de droga hipolipemiante. Es importante recordar lo siguiente: en los pacientes que se inicia la terapia farmacológica con cualquiera de los recursos que tenemos en la disposición, es decir, por ejemplo, atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, cualquiera de esos medicamentos, si usted lo empieza a recibir como paciente para el manejo de su colesterol, tiene que entender que estos medicamentos no se utilizan ni por un mes, ni por 2 meses, ni por 3 meses. Estos medicamentos se emplean a muy largo plazo, puesto que lo que se busca es modificar la posibilidad de una enfermedad cardiovascular mayor, y esto se va a medir a los 10 años. Pero tienen que entender que precisamente la toma de este medicamento va a ser por años. Lo otro, todo el tratamiento del colesterol no depende única y exclusivamente de fármacos. Tiene que ser acompañado de modificaciones del estilo de vida y de la actividad física junto con un plan de alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Uno, toca ponerse a mover, hacer ejercicio, levantar pesas, correr. Cualquier tipo de ejercicio que usted quiera hacer le va a dar beneficio. Por supuesto, se hace énfasis, por ejemplo, en el levantamiento de cargas, trabajo de peso, porque al aumentar masa muscular se está aumentando la cantidad de tejido que tiene un compromiso o que tiene trabajo metabólico para la regulación del azúcar, del colesterol, que es lo que se estaría buscando, la pérdida de peso. Y por supuesto el abandonar algunos factores de riesgo que son modificables, como por ejemplo, no solamente el sedentarismo, sino el tabaquismo. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Que uno, el colesterol es tóxico en cualquiera de sus manifestaciones, dependiendo del factor de riesgo que se tenga y de acuerdo al grupo de riesgo en el cual uno se encuentre. Dos, su manejo es a largo plazo. Tres, va a requerir o no de drogas dependiendo de qué tan exitosas sean las medidas dietético-higiénicas para modificar ese colesterol, o si ya uno tiene algún tipo de daño secundario a alguna otra enfermedad de este tipo en el rango de las enfermedades cardiovasculares. Y cuatro, el tratamiento es de carácter crónico. Entonces, no se confíe, colesterol no da síntomas. Los síntomas del colesterol alto son los infartos, las trombosis cerebrales,
la enfermedad renal, la alteración en la circulación de las piernas, y no hay que esperar a que dé alguna de esas complicaciones para tomar la decisión de tomar medicamentos. Eso es quizás la enseñanza principal que uno tiene que tener claro. Y, por supuesto, el acompañamiento de la familia, los que comen con uno, los que comparten la mesa con uno, que probablemente donde hay un paciente con problemas metabólicos, ya sea de obesidad, de diabetes o de colesterol, hay otros miembros de la familia que seguramente tendrán alguna de esas cosas, que tocará acompañar al paciente en la modificación de esos estilos de vida para que tengan éxito en lo que se está buscando. Con esto hemos cubierto algo de lo que es el riesgo cardiovascular y su relación con el colesterol, según las últimas guías que salieron. Si ustedes entran entre algunas de estas consideraciones y tiene dudas, consulte con su médico, póngase a hacer ejercicio, modifique su dieta y no se le olvide de darle clic a los botones de suscripción y a la campanita para que estén notificados de cualquier otro video que estuvimos viendo. Si esta información le pareció útil, les invito a que se suscriban y nos veremos en un próximo capítulo.